Antes del día en materia nacional, ante la falta de respuestas del gobierno nacional que frenó la entrega de alimentos para comedores y merenderos comunitarios, organizaciones sociales se movilizaron para denunciar el alarmante crecimiento del hambre en barrios populares, la ronda de ollas vacías que fue frente al country donde vive el ministro de Economía Luis Caputo. Estamos en comunicación directa y telefónica con Norma Morales, responsable nacional de Somos Barrios de Pie y secretaria adjunta de UTEP. ¿Cómo estás, Norma? Buenas noches. Yamila Machuca te saluda y todo el equipo de Hora de Cierre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Yamila. ¿Cómo fue la decisión de hoy ir a reclamar a la casa, al domicilio del ministro de Economía? En realidad no fuimos hoy al domicilio, fuimos al Ministerio de Economía, estuvimos en las puertas del Ministerio de Economía, en donde es la octava ronda de las ollas vacías que venimos haciendo ya de nuestra organización y en conjunto también con otras organizaciones hermanas de la UTEP. Y esto, tuvimos que ir hoy al Ministerio de Economía a raíz de la falta de respuesta de parte de la ministra Sandra Petrovelo. Entonces, nosotros esta ronda de las ollas vacías iniciamos en diciembre del año pasado. Ya estamos casi a 2 meses y medio de la gestión de este nuevo gobierno y seguimos sin ningún tipo de respuesta por el pedido urgente que estamos pidiendo a través de una mesa de trabajo, una mesa de diálogo para poder articular en conjunto y dar continuidad, ¿no?, al funcionamiento de esos espacios de cuidados comunitarios en los barrios populares de todo el país. ¿Cómo está la situación en este momento, dado que la entrega de alimentos para comedores y merenderos comunitarios se congeló? ¿Cómo se están organizando o cómo están intentando organizarse? Hay muchos de esos espacios de cuidados comunitarios tuvimos que cerrar, en particular en el interior del país, en donde no tenemos acompañamiento con los gobiernos municipales ni los gobiernos provinciales, a diferencia de acá de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tuvimos que disminuir la cantidad de días de funcionamiento en varios de esos lugares, de esos espacios de cuidados comunitarios, brindamos la comida solamente 2 veces en la semana. Pero eso se sostiene a raíz de la ayuda que estamos teniendo de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que termina siendo casi el 10% de la partida de lo que solemos recibir del gobierno nacional. Y en otros lugares, en otros distritos, se mantienen a raíz de donaciones de empresas privadas, pero bueno, eso no se sostiene con el tiempo. El tema es que la situación económica está muy complicada en el territorio, entonces eso cada vez se nos dificulta mucho más seguir garantizando ese plato de comida para esos vecinos que se acercan a pedir comida en esos espacios de cuidados comunitarios. En este último tiempo mencionabas desde diciembre del año pasado hasta la fecha de hoy en día. ¿Cuánto considerás o observás en tu labor diaria que ha aumentado la demanda de los comedores, teniendo en cuenta que los comedores comunitarios son los que sostienen, ¿no?, a las personas que están en esta línea de pobreza, teniendo en cuenta que está creciendo cada vez más? En la mayoría de esos espacios de cuidados comunitarios, las filas para que se arman cada vez que se abre esas puertas de esos espacios de cuidados comunitarios se triplican. Y después con una particularidad de que todos los días se incorporan vecinos nuevos a esas filas de pedidos de comida. Entonces, y la característica que tiene es que muchos de esos vecinos son trabajadores formales, son trabajadores los que limpian la calle, son las trabajadoras, las enfermeras que trabajan en las unidades sanitarias cercanas al barrio, son los familiares de los mismos comerciantes que tenemos ahí en los barrios populares. Entonces, nosotros vemos que este ajuste brutal nos está atravesando y lo estamos padeciendo en general toda la población, no solamente un sector. Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación de que este gobierno, hace pocos días atrás, con el anuncio de la inflación de nuestro país, terminó festejando el tema de que ellos plantean que hay una disminución de la inflación. El tema es que hay una baja de consumo total, o sea, se incrementó demasiado el tema de la baja de consumo de un montón de alimentos. El tema es eso, entonces baja la inflación, pero y después también tenemos otra realidad de que siguen las olas de despido,
siguen, no hay un freno, por ejemplo, de la remarcación de los productos de la canasta básica. Hace semanas atrás padecimos el tema del incremento de la tarifa de los medios de transporte, brutal también, entonces, y vemos también con mucha preocupación de que sube todo, pero y han congelado los sueldos de los trabajadores formales y han congelado también el sueldo de los compañeros que son titulares del potencial trabajo, por ejemplo. Entonces eso vemos con mucha preocupación en el marco de que acá algo no está funcionando bien y después los primeros que sufrimos las consecuencias de ese brutal ajuste somos nosotros, el sector de los que menos tienen. Norma, y frente a la medida que tomaron hoy con respecto a las ollas vacías, ¿hubo respuesta del ministro de Economía? ¿Hubo algún acercamiento? No hubo nada. Nosotros ahí tuvimos más de 2 horas con esas rondas de las ollas vacías, una nueva herramienta de resistencia que también la terminamos charlando, planificando en las asambleas con nuestras cuidadoras comunitarias, en esos espacios de cuidados comunitarios en los barrios populares, en donde claramente vamos a darle continuidad a esta ronda de las ollas vacías hasta lograr revertir esta actitud negativa que estamos teniendo de parte de este gobierno. Entonces, la próxima ronda de las ollas vacías, ahí sí vamos a ir a las puertas de las casas donde viven los funcionarios, los ministros, porque nosotros nos preocupa que no hay empatía ni sensibilidad para con este tema en particular que nos entristece a todos en todo el país, de que muchas familias, miles de familias dependen de estos espacios de cuidados comunitarios para poder tener el único plato de comida para compartir su familia. Entonces, nuevamente les pedimos esa mesa de trabajo, esa mesa de diálogo, y donde podamos articular en conjunto y darle continuidad a ese trabajo inmenso que venimos construyendo, sosteniendo y transformando las organizaciones sociales en esos sectores de los barrios populares. Y frente a esta no respuesta del ministro de Economía, que en definitiva termina siendo una respuesta en redes sociales, que es como el área o la arena donde se está moviendo el actual gobierno, hace 5 horas el ministro de Economía responde a una publicación, Norma, te comentamos, de Juan Grabois, publicando los niveles inflacionarios y, bueno, los altos niveles, porcentajes de pobres que tenemos actualmente en enero de este año, a lo cual el ministro de Economía le responde siempre el mismo discurso. Luego dejan el país al borde de una hiperinflación. El tiempo les demuestra que no saben manejar la economía, ¿no? Mientras hay una olla enfrente del Ministerio de Economía, el actual ministro se encarga quizás de responder discusiones que no están en redes sociales claramente. Claro que ellos construyen un relato, un discurso en una oficina con aire acondicionado que no tiene nada que ver la realidad en la que vivimos nosotros. Es otra Argentina en la que construyen estos datos y estadísticas, y no es la Argentina real en la que estamos atravesando hoy. Yo creo que es eso, y después me parece que también construyen un relato en función sobre el desconocimiento que tienen de esa construcción que venimos de hace muchos años construyendo las organizaciones sociales. Entonces me parece que es eso, ¿no? Totalmente desconocen el trabajo hermoso que hemos construido en el territorio. Digo, hemos logrado construir red de comedores, hemos logrado construir una red logramos reconstruir el tejido social, las organizaciones sociales en el territorio. Entonces, el pueblo no es el mismo de ayer. El pueblo no es el mismo de hace 20 años. Entonces, el pueblo está bastante organizado, el pueblo está muy empoderado. Entonces, en función de eso, me parece que este gobierno tiene que cambiar de actitud. Digo, porque si no cambia de actitud, nosotros les venimos ya planteando. Nosotros, las organizaciones sociales, venimos conteniendo, escuchándolos a los vecinos. Les decimos, bueno, aguanten un poquito más. El tema es que hay una realidad diferente en el territorio, entonces muchos vecinos ya no llegan ni siquiera a la quincena del mes, y eso se está notando. Entonces yo creo que estamos a próximos de los días del inicio de las clases. Muchos de esos vecinos, muchas de esas mamás que tienen a sus hijos que nuevamente mandar a la escuela, muchas de ellas no tuvieron todavía la posibilidad de comprarles ni siquiera los útiles escolares.
y ni hablar del guardapobre, ni hablar de una zapatilla nueva. Entonces me parece que este gobierno tiene que cambiar de actitud ante el contexto que estamos atravesando, económicamente en particular en nuestro país. Sin duda un tema relevante y de máxima importancia para todos los argentinos. Muchísimas gracias, Norma, y contás con el aire de Splendid 990 para seguir difundiendo toda la información. Un abrazo. Estábamos en comunicación telefónica con Norma Morales, responsable nacional de Somos Barrios de Pie y secretaria adjunta de UTEP.